a mi programa. Estoy súper contento que me sigáis a mi canal de YouTube. Y bueno, hoy pues os ofrezco una entrevista realizada al doctor, al médico Paris Fernández, el cual nos hablará sobre el colesterol. Profundizaremos sobre este tema tan controvertido y nos dará pues una información que es muy interesante, novedosa y bueno, que deseo que os guste mucho. Antes de empezar con la entrevista, pues os explicaré un poco el currículum de Paris. Lo voy a leer porque es un currículum bastante largo y no tengo la suficiente memoria para acordarme de todo. Entonces, él es, como os he dicho, es médico. Paris Fernández es especialista en medicina de familia. También ha realizado el posgrado en terapia regenerativa, en psiconeuroinmunología. Es experto en urgencias en atención primaria. Es director médico de Regenera, director médico de PaloSpace, co-creador del método de entrenamiento Palotraining, coautor del libro Palotraining, docente del curso de experto universitario en psiconeuroinmunología y evidencia científica. Pues nada, os dejo con la entrevista y espero que os guste. Si queréis más entrevistas como estas o más información sobre salud, os invito a que os inscribáis a mi newsletter de manera gratuita a través de mi página web www.joaquinlamora.com. Gracias, hasta luego. Buenas, bienvenidos una vez más a mi programa. Hoy tengo el placer de presentaros a un médico, Paris Fernández, que él nos explicará pues todo lo relacionado con el colesterol. Deseo que disfrutéis de esta entrevista, de esta interesante entrevista, donde Paris expuso su presentación en el Summit Paleo. Paris, bienvenido, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Es un placer tenerte con todos nosotros. Bueno, la primera pregunta sería muy básica, Paris. ¿El colesterol es bueno o es malo? Buena pregunta. En principio, si tengo que responder si es bueno o malo, sin duda me quedo con que es bueno. ¿Por qué? Porque el colesterol es una sustancia que nuestro propio cuerpo fabrica. Quizá, bueno, cada vez la gente sabe más. Ahora, gracias a Internet, tenemos acceso a una cantidad de información tremenda. Y quizá la gente sepa que el colesterol, la mayor parte de su producción es endógena, es decir, el hígado es el que produce las 3/4 partes de nuestro pool diario, nuestra cantidad diaria de colesterol en la sangre. El 25 restante, o el 30, 40, máximo siendo los mejores autores, los autores más optimistas que he encontrado, vendría de la dieta. Entonces, el colesterol, si algo es fabricado por el cuerpo, lógicamente, es porque es importante, si no, no lo fabricaríamos. Y evidentemente, o efectivamente, las funciones del colesterol son numerosas e importantísimas. Por ejemplo, interviene como precursor en la formación de 4 sustancias que son clave. Una de ellas son los corticosteroides, las hormonas del estrés. Es decir, la supervivencia del individuo pasa por tener colesterol. Si no tenemos corticosteroides, no podemos reaccionar a un león o a una amenaza vital. Segundo, interviene en la formación de hormonas sexuales. Aquí está la supervivencia de la especie. Una vez más, no llegaríamos hasta ahora donde estamos sin colesterol. Después también interviene la síntesis de vitamina D, fundamentalísima. Y, por último, en la síntesis de ácidos biliares. Es curioso, no deja de ser curioso, que una grasa fabrique sustancias para autoabsorberse. Al fin y al cabo, los ácidos biliares son importantísimos para la absorción de la grasa en el hígado, en el intestino. Después también interviene como antioxidante general, interviene como formador de mielina en la vaina que recubre a las neuronas, interviene en la barrera intestinal, interviene en la defensa frente a toxinas bacterianas e interviene también en la maduración del sistema nervioso central de bebés y niños. O sea que con esta carta de presentación, obviamente es bueno. Vale, entonces, porque muchas veces nos encontramos con pacientes, ¿no?, que nos dicen que de colesterol estoy muy bien porque lo tengo bajo, ¿no? Y a veces esta idea, pues quizá no sea del todo cierta, ¿no? Sino que el colesterol se tiene que tener para que nuestra fisiología
para que tengamos una buena salud, ¿no? De hecho, Kim, en numerosos estudios se ha visto que cuando el colesterol es bajo, por debajo de 140, 150, aumenta la mortalidad. Claro. Sí, e incluso aumenta la depresión, el suicidio, la conducta violenta, los trastornos del desarrollo, del comportamiento, como autismo. Todo eso aumenta cuando baja el colesterol. O sea que luego veremos qué pasa por tenerlo muy alto y qué pasa por tenerlo mal, muy alto, es decir, mal distribuido en diferentes partes del colesterol y encima alto. Que también veremos que puede estar normal, de valor, pero mal distribuido y eso también aumenta el riesgo cardiovascular. Genial, genial. Entonces, París, se habla del colesterol bueno, colesterol malo. ¿Nos podrías explicar un poco más hasta qué punto el malo es tan malo, el bueno es tan bueno? Y cuando se dice colesterol bueno, colesterol malo, ¿a qué se refiere? Bueno, esto viene, lo del colesterol bueno y el colesterol malo, para los que no lo sepan, el colesterol se divide en diferentes moléculas. El colesterol, lo primero que hay que saber es que no puede viajar solo por la sangre, porque es una grasa que, como buena grasa, es insoluble en agua. Entonces, necesita acoplarse a otras proteínas, se llaman lipoproteínas, y viajar así en la sangre. La lipoproteína lo recubre y así no se oxida y va cubierto y protegido y además, pues si no, no podría por su carácter de grasa, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de proteínas. Una de ellas es el famoso LDL, que son las siglas de Low Density Lipoprotein, o sea, de proteína de baja densidad. Luego está el HDL, que es el famoso bueno, el LDL sería el malo, entre comillas, el HDL, que es el High Density, es la lipoproteína de alta densidad, se considera el bueno. ¿Por qué? Porque el LDL, es decir, el malo, lo que hace es que transporta el colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos para cumplir las funciones tan importantes que hemos visto hasta ahora. El HDL lo que hace es que lo recoge y lo transporta de vuelta hacia el hígado para que se excrete en las heces. ¿Sí? Entonces, por eso se ha dicho que el HDL cuando está alto favorece la recogida, actuaría como una especie de basurero que recoge la basura y la mete en el camión para que llegue al vertedero, y el LDL seríamos los que ensuciamos las calles, los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, con una descripción simplista, sí que es correcto que es bueno y malo. Pero, como siempre, las cosas no son tan sencillas. Primero de todo, que como dijimos antes, si el colesterol se fabrica en el hígado, será bueno llevarlo a los tejidos. Con lo cual, ya solo por eso, la LDL es fundamental y debería estar alta para poder transportar bien y que haga su función. Segundo, que el transporte reverso del colesterol, que es lo que se llama técnicamente al hecho de que la HDL coja el colesterol y lo devuelva al hígado para que se excrete en ese, se llama transporte reverso del colesterol, tiene dos vías. Una es la directa, que lo hace efectivamente HDL, pero luego hay otra que se llama vía indirecta, que es más importante, que esto es curiosísimo, que yo cuando lo descubrí, leyendo además libros clásicos de fisiología, la vía indirecta la hace el LDL, es decir, el HDL inicia el proceso de recogida de colesterol, pero lo dona al LDL y el LDL lo vuelve a donar a su vez al VLDL, que son las Very Low Density, otro tipo de lipoproteínas, para que llegue al hígado. Y en ese sentido, como dije en el Summit, el HDL actúa un poco como cede la pelota y el LDL es un centrocampista que da juego, da para el VLDL, ella misma va al hígado y otra parte vuelve al HDL, es decir, es un pivote central. Entonces, curiosamente, repito, esa vía es la más importante del ser humano, entonces tampoco entiendo mucho por qué se ha obviado esta vía, porque miembros tan respetables como uno de los miembros del Consejo de Aterosclerosis de la American Heart Association, que es una entidad que tiene mucho renombre a nivel internacional, ya lo dice hace años esto. Entonces, bueno, no es tan sencillo lo de bueno y malo, es muy simple verlo así. Claro. París, entonces, en una analítica, cuando solo se mira el colesterol total y se dice, uy, lo tienes alto,
no sería suficientemente válido, ¿no? Como para corroborar cómo tienes el colesterol. Pues se tendría que mirar estas lipoproteínas y ver cuál es su proporción, ¿no? Sí, en una analítica básica lo que se mide es primero colesterol total, segundo el LDL, después el HDL, los triglicéridos y una cosa, y un cociente que se llama, que es la relación entre el total y el HDL normalmente. El colesterol total sabemos a día de hoy que no constituye un marcador de riesgo cardiovascular fiable, porque puede estar influido por mil cosas, es decir, es el total. Lo que importa, como ya dije antes, es cómo se distribuye ese total. Si tenemos el LDL a priori bajo, HDL normal o alto, triglicéridos bajos y un cociente colesterol total HDL por debajo de 5, sería un buen perfil a priori. Hay otra situación en que, por ejemplo, podemos tener los triglicéridos muy altos, por encima de 150, 120, 150, el LDL bajo, y sin embargo creer que simplemente nos estamos pasando un poquito con el azúcar, con la grasa, pero es una bomba de relojería, porque hay un fenómeno curioso, que cuando el LDL se Paris, mantiene... ¿puedes repetir esto último, por favor? Que ha habido un momento que no se te escucha bien. Vale. Hay una situación en la analítica que se puede dar curiosa, que es cuando el colesterol total está normal o un poquito alto, los triglicéridos están altos, por encima de 150, el LDL está normal. Y ahí la mayoría de los médicos dicen que eso no pasa nada, que está bien, que los triglicéridos con un poquito de dieta, vale. Pero ahí habría que mirar una cosa que si quieres hablamos ahora, que es muy interesante, que es la cantidad de partículas del LDL. Porque en una analítica lo que se mira es el colesterol que lleva cada partícula, cada partícula, ¿no? En total. Y lo que habría que mirar es cuántas partículas hay. Si me permites la metáfora, sería como un coche, o sea, coches en una carretera. Es decir, el colesterol que se mira en la analítica sería los pasajeros sumados de toda la carretera que van en los diferentes coches. ¿Sí? Y lo que habría que mirar sería como el índice de saturación en la ferritina, en la transferrina. Correcto, efectivamente. Sería como un índice de saturación de las lipoproteínas transportadoras. Y lo que habría que mirar es el número de esas lipoproteínas, es decir, cuántos coches hay en la carretera, que es uno de los factores que más impacta en el riesgo cardiovascular. Hay otros factores que impactan, como son el estado de la carretera, es decir, el estado de las arterias, y la mayor o menor oxidación de esas lipoproteínas, es decir, el estado del coche. Vale. A bastante distancia, en importancia, está cuántos pasajeros van en el coche. O sea, imagínate si estamos, que estas son cosas que también se saben, lo que pasa es que es verdad que son quizá más caras, más costosas, no tan validadas, pero al final te das cuenta que lo que nos quieren hacer creer que está validado tampoco es que tenga una evidencia total, como veremos después cuando hablemos de las estatinas, al final, si quieres. Antes, el colesterol que viene de la dieta, siendo pesimista, nos aporta un 10% y optimista un 40%, de media un 25%. Entonces, dentro de ese 25% que nos cambia nuestro colesterol interno por lo que comemos, la mayoría de las personas, un 75%, no responden o lo hacen muy poco a ese colesterol. O sea, se llaman no respondedores. Y luego hay un 25% que sí que responden en exceso, o sea, hiperrespondedores. Lo que ocurre es que justamente además en este pequeño grupo de personas el colesterol se altera en general, es decir, sube el HDL y sube el LDL, con lo cual el ratio no se altera demasiado, con lo cual tampoco tendría demasiado impacto real en el riesgo cardiovascular. Por otro lado, la gente tiende a creer que, también culpa de los médicos durante muchos años que hemos dicho no coma grasa, y el mensaje tradicional es no hay que comer grasa, la grasa es mala, pero realmente, la grasa, hay que decirlo claramente, y ya se ha dicho en muchos foros, pero aprovechamos aquí además para que vuelva a llegar claro, la grasa
buena, la grasa de calidad, es no solo buena, es necesaria, es imprescindible para nuestra salud. Y por otro lado, el azúcar refinado, la fructosa refinada, todos los productos de bote, zumos de bote, etcétera, etcétera, bollería, por supuesto. Hay un fenómeno curioso que cuando la fructosa esta artificial, sin fibra, como pasa en la fruta, que ahí no pasaría tanto o mucho menos, llega al hígado, entre un 30 y un 50% de esa fructosa se transforma en triglicéridos y colesterol, que esa es la base del hígado graso no alcohólico. Es decir, alto consumo de fructosa, sobre todo en forma de refresco, bollería, donut y demás, produce grasa en el hígado. Entonces la gente dice, pues si yo no como grasa, ya no comes grasa, pero te hinchas azúcar. Y eso hace que tu hígado esté muy al límite y vaya cada vez produciendo más grasa que se queda una parte del hígado, pero otra parte sale a la sangre. Y si encima, en ese contexto de sobreproducción de colesterol, tenemos un estado oxidativo o antioxidativo alterado, que es el segundo punto que veremos ahora, es una bomba de lotería, efectivamente. Claro. Eso sí sería un... La grasa buena es en algo que están todos los dietistas, nutricionistas, médicos, población de acuerdo, que es maravilloso, que estamos todos de acuerdo en algo, es la grasa del pescado. La grasa del pescado es buena. Después hay debate interesante entre el pescado azul, pescado blanco. Seguramente el azul será un poquito más importante, pero yo creo que también como todo, o un poco más importante, pero el balance es muy importante, también es vital, ¿no? Balance de pescado blanco, pescado azul. Por supuesto, pescado de calidad, en la medida de lo posible, comprar pescado que venga del mar, que se haya cogido con técnicas extractivas o de arrastre en un momento dado, pero no de piscifactoría, o no, porque la piscifactoría al final es como comprar carne estabulada, ¿no? Es lo mismo. Y el marisco pues, sería lo mismo, habría que comprar marisco de calidad. La carne, cuando también es de calidad, también la grasa es buena porque es alta en ácido araquidónico, que es un ácido graso omega 6, que a pesar de la mala fama que tiene el omega 6 frente a la buena que tiene el omega 3, hay tipos de omega 6 que son muy buenos, igual que hay tipos de omega 3 que no son tan buenos. Entonces, bueno, habría que ver ahí tu capacidad para conseguir carne, pescado y marisco de calidad y huevos de calidad, y esa grasa sería muy buena. Por otro lado, tenemos otras grasas vegetales, que son, he dicho, las animales. Las vegetales serían aguacate, coco y frutos secos, aceite de oliva virgen. Esas 4 grasas son imprescindibles en cualquier dieta, que también están casi todos de acuerdo, con lo cual, bien. Genial. La idea de que el colesterol es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular, si me permites, puedo hacer un pelín de historia para los que no la conozcan, que seguramente habrá gente que no la conozca. Viene de hace 100 años. Hace 100 años empezó todo el tema del colesterol, cuando unos científicos rusos, Anischikov y Chalatov, en el año 1913, desarrollaron placas de aterosclerosis, es decir, fibrosis en las arterias coronarias y el corazón, en un grupo de conejos, dándolos de comer una mezcla de huevos, leche y pollo. A partir de ahí se construyó la hipótesis de que el colesterol era malo porque producía muerte, es decir, producía aterosclerosis en las coronarias y por lo tanto infarto y muerte. Ese experimento no tiene mucho rigor porque el conejo es un animal herbívoro, entonces darle de comer a un conejo que es herbívoro colesterol y matarlo sería, si me permites la licencia, la comparación fácil, como darle a un león zanahoria y se va a morir de hambre y decir la zanahoria es mala, ¿no? Entonces, un poco así, para que la gente lo entienda, no es un experimento válido desde el punto de vista de la fisiología. Además, es un animal, no es extrapolable al ser humano del todo, en fin, una serie de irregularidades que no lo convierten en un experimento válido. Después vino un estudio que terminó hace muy poco, porque han sido 3 generaciones, el Framingham Heart Study, un estudio de casi 15.000 personas en Estados Unidos, que también se acuñó en términos de factor de riesgo, que está muy bien esa aportación del estudio, porque el factor de riesgo es algo que
que se puede medir, que es independiente y que produce la enfermedad como factor causal. También es verdad que al ser un estudio epidemiológico, es decir, de observación, no se puede demostrar causalidad, aunque he estado revisando el tema y que hay algunos estudios epidemiológicos que, si están muy bien hechos, se puede aproximar a la causalidad, aunque técnicamente no se puede demostrar, pero estamos hablando de que con un 90-95% de probabilidad se podría demostrar. Y luego vino el estudio de los 7 países, que fue Ansel Keys, que después fue miembro de la American Association, y a partir de ahí ya se linkó definitivamente el colesterol, sobre todo la grasa saturada, con la enfermedad cardiovascular. Y lo que pasó fue que el gobierno de Estados Unidos no supo diferenciar entre grasa saturada y mortalidad. Y entonces incluyó en todo el saco a la grasa en general. Y empezó lo que se llama una lipidofobia, es decir, una fobia a la grasa, una guerra contra la grasa. ¿Qué pasó entonces? Que la grasa bajó mucho su consumo, los americanos dejaron de comer huevos y bacon por la mañana y empezaron a desayunar cereales de paquete, Kellogg's, con leche desnatada y con mermelada light y con todo tipo de productos que todos conocemos, que no son los más sanos del mundo. Y curiosamente empezó a aumentar la patología cardiovascular. Pero no lo quisieron ver. Eso ya está. Hay un estudio muy bueno que las guías americanas del año 78 al 82, que es donde se basó toda esta nueva ola, que ya venía del 60 y pico de recomendaciones, no demostraron que sus recomendaciones fuesen válidas. Eso está desde hace 30 años publicado. Perdón, es un artículo reciente, pero recoge publicaciones de hace 30 años, ¿no? Del 80. Y estaba demostrado que no iba bien, pero ellos no quisieron verlo y siguieron con las recomendaciones oficiales. Que luego, si quieres, veremos los últimos estudios de hace 5 años para acá, cómo han cambiado. Porque es un terreno un poco pantanoso porque no queda claro bien todavía. Genial, genial, genial. Bueno, mira, las estatinas es un medicamento que lo que hace es, para los que no lo sepan, inhibe una enzima que es clave para la producción de colesterol. ¿Qué pasa con esto? Ya sabemos que el colesterol es importantísimo para diferentes funciones del cuerpo. Entonces, si inhibimos el colesterol, a lo mejor estamos mejorando la vida de esa persona porque bajamos el riesgo cardiovascular, que ya hemos visto que no depende solo del colesterol, pero también le estamos quitando de producir vitamina D, hormonas sexuales, corticosteroides, ácidos biliares, etcétera, etcétera. O estamos dificultando su producción, porque afortunadamente el cuerpo, cuando bloqueamos una vía, busca otros caminos, menos mal. Las estatinas, en ese sentido, recomiendo a los espectadores que busquen en internet, en fuentes fiables. Les recomiendo una especialmente que se llama thennt.com, the number needed to treat.com, que ese es un acrónimo, el NNT, que significa el número necesario para tratar. Es un parámetro, como decía, que lo que mide es cuántos pacientes tengo yo que tratar para obtener un beneficio. Se dice que cuando ese número supera los 35, 50 aproximadamente personas, ya no es muy importante el medicamento. Bien, cuando el uso de las estatinas tiene dos grupos de pacientes. Uno son los pacientes que ya han desarrollado enfermedad cardiovascular, que han tenido un evento cardiovascular, es decir, un infarto, un ictus, o tienen un riesgo que han tenido ya un evento. Si tienen riesgo, pero no han tenido ningún evento, están en el grupo 2, que es prevención primaria. Es decir, todavía no ha pasado nada, pero puede pasar. Hay probabilidades de que pase y te voy a prevenir, te voy a dar medicamentos para que no te ocurra. Eso sería la prevención primaria. Y la secundaria es, ya ha pasado y vamos a prevenir que ocurra otra vez. ¿Sí? Vale, entonces, en la prevención secundaria, cuando ya ha habido un evento, en esta página se puede ver claramente, es una página buena porque es independiente en teoría, o sea, los autores son médicos, son biólogos, fisiólogos y recopilan información de todo el mundo y dan una recomendación muy sencilla que es verde, adelante,
hay que tomar el medicamento o se recomienda tomarlo. Amarilla, cuidado, caución, ¿no? Precaución, no está claro. Y rojo, no se recomienda tomarlo. Pues para prevención secundaria, cuando ha habido un evento cardiovascular, la estatina está en verde, es decir, se acepta mundialmente que hay que tomar una estatina para reducir el riesgo de que tenga un segundo infarto. De hecho, por cada 83 personas que toman la estatina durante 5 años, se salva una vida. ¿Vale? Entonces, eso, bueno, es un número que a lo mejor no impresiona mucho, pero en medicina salvar una vida a costa de tratar a 83 personas durante 5 años, digamos que se encuadra dentro de lo positivo, de lo que tiene sentido invertir dinero y tiempo en eso, ¿no? En cambio, cuando nos vamos a prevención primaria, cuando no ha habido ningún infarto todavía, ni ningún ictus, nada, solamente tienes la tensión alta o eres diabético o tienes sobrepeso, fumas, etcétera, tienes lo que se llaman factores de riesgo, el color de la estatina está en rojo. No se recomienda dar. ¿Por qué? Porque no salva vidas. Lo máximo que hace es alargar la vida. Tú podrías decir, otra, pues alargar la vida puede ser interesante, pero es que lo que la alarga es muy poco. La alarga 2 días por cada año de tratamiento. Es decir, que si una persona toma la estatina 30 años, va a vivir 2 meses más. Y por otro lado, es verdad que disminuye o previene que ocurra un infarto o un ictus en aproximadamente 1 de cada 125 personas. Estamos hablando obviamente, de infartos e ictus no mortales, es decir, que no van a matar a la persona. Siguen siendo enfermedades importantes, pero para que veas cómo, a pesar de ser un infarto, se recomienda no tomarla. Y en cambio, que si quieres lo vemos ahora o después, como quieras, la recomendación actual es tomarla. Vale, primero, el que nos esté escuchando o viendo y está tomando estatinas, primero tienen que saber dónde está. Es decir, no ha tenido ningún evento, no ha tenido ningún infarto, ningún ictus, nada, está tomando por prevención, entonces es prevención primaria, correcto. Bien. Ahí se podría valorar retirarla, pero, por supuesto, no por su cuenta, sino siempre hablando con un médico primero y haciendo otras cosas primero, ¿vale? O a la vez. Las cosas que más impactan en el riesgo cardiovascular son la obesidad, la resistencia a la leptina, que va muy linkada con la obesidad, porque la leptina lo que hace es que mejora, digamos, el ciclo del colesterol, el aclaramiento del colesterol. Cuando hay resistencia a la leptina, se bloquea ahí o se dificulta y permanece más alto en sangre, ¿vale? Digamos que también la función tiroidea, cuando hay hipotiroidismo, aumenta el colesterol. Entonces, muchas personas que tengan frío en exceso o que les cueste perder peso, se les caiga el pelo, sobre todo de las cejas, tengan la piel y las uñas quebradizas, tengan problemas de energía por las mañanas, probablemente están sufriendo de hipotiroidismo, no lo sepan. Entonces, habría que testar primero el tiroides, a ver cómo está. Después hay que también mirar si hay infecciones, porque el colesterol aumenta, como dijimos antes, para luchar contra las infecciones. Hay que hacer una batería básica de Helicobacter pylori, citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes, clamidia. Bueno, clamidia es menos específica, pero habría que ver si tenemos infecciones activas, porque eso también aumenta el colesterol. Y después habría que mirar también que no tengamos una mutación genética, es decir, lo que se conoce como hipercolesterolemia familiar, que es menos frecuente de lo que la gente cree. Yo en consulta tengo muchas personas que me dicen, no, lo mío es genético, lo mío es familiar, lo tiene toda mi familia. No, pero familiar significa que tienes el colesterol total por encima de 300, entre 300 y 500. O sea, eso no es frecuente. Y si lo tienes alto, hay que mirar otras cosas, ¿vale? Después también, muy importante, el estilo de vida actual, con la nutrición, como estamos haciendo, lo que es fatal, con mucho omega 6, poco omega 3, exceso de ácido linoleico, que es omega 6, que es el de los cereales. Todo eso aumenta la oxidación, aumenta la inflamación, el sedentarismo, el tabaco, el estrés, las toxinas ambientales, es decir, vivir en una gran ciudad con mucha polución. Todo eso hace que nuestra oxidación interna aumente.
Y eso hace que el colesterol que está en la sangre se pegue más a la arteria, penetre más en la arteria y forme más trombos, forme más fibrina, forme más placas. Es decir, como dijimos antes, el colesterol, si va por una buena carretera, en un buen coche, y no hay tráfico, no hay ningún problema. Eso va como la seda, es como ir en un Mercedes nuevo por una carretera alemana con el horizonte al fondo y tú ahí puedes ir a 140 que no va a pasar nada. No has bebido y vas bien descansado, no va a pasar absolutamente nada. Qué diferente este cuadro de ir en un coche que tenga 15 años, en un atasco, en una carretera con baches, tú no habiendo descansado, te has tomado 2 copas, la probabilidad de que tengas un accidente es altísima. Pues con el colesterol pasa exactamente lo mismo. El riesgo cardiovascular es eso, es hacer todo lo posible para que tu cuerpo esté lo más limpio y lo mejor por dentro posible, y así podrás comer grasa de calidad y de vez en cuando grasa de no tan buena calidad, porque a todos nos apetece a veces tomar otra cosa que no sea aguacate o carne y no pasa nada, o pescado, y no va a pasar y tu riesgo va a ser mínimo. Efectivamente, el deporte, cuando termina, aumenta el estado antioxidante, cuando se hace, oxida, pero después, a la larga, antioxida, y la buena alimentación pasa lo mismo. Bueno, la buena alimentación pasa lo mismo desde el momento cero, porque al incluir más omega 3 de calidad y omega 6 de calidad, tu estado oxidante disminuye y tu capacidad para antiinflamar aumenta, con lo cual lo que estás haciendo es mejorar tu interior, mejorar el estado de tus arterias, mejorar la funcionalidad de todo el sistema hepático, biliar, digestivo, metabólico, tiroideo incluso, y hace que eso, el colesterol salga del hígado, haga lo que tiene que hacer y vuelva. Sería el mismo concepto que cuando otras personas que tú has entrevistado, como David o Carlos o Xavi, hablan de Resoliomics. Esto no es exactamente Resoliomics, pero sí que lo es también, porque es como que el colesterol sube, sale, hace lo que tiene que hacer y rápidamente es recogido y reciclado. Eso es una buena función del colesterol. Cuando el colesterol sale de más, está de más en la sangre, está de más en el tejido, se oxida de más y vuelve de menos, tenemos un problema. Hombre, justamente este tema tan específico, la verdad es que no lo he revisado. No te sé responder si hay algún deporte relacionado justamente con el colesterol que vaya mejor. Lo que está claro y ya sabemos es que los deportes de moderada a alta intensidad probablemente sean los mejores para casi todo. De hecho, hace poquísimo leí, ayer ya en la cama, que no se debe hacer, pero bueno, a veces se hace, ¿no? Leyendo el internet con el móvil, que había un estudio para personas con artritis reumatoide de alta intensidad, es decir, un HIIT, un High Interval Intensity Training, que mejoraba los síntomas más que el típico cinta de rodar o bicicleta estática. No, aquello era alta intensidad, mejor control de sus síntomas, sobre todo dolor, que el entreno tradicional. O sea que si personas con artritis reumatoide, con una enfermedad potente, autoinmune, que deforma las articulaciones, que da mucho dolor y merma la calidad de vida, se benefician de este tipo de entreno, obviamente otra persona que no tenga esas limitaciones físicas y dolorosas a ese nivel seguramente va a mejorar muchísimo también su estado interno, ¿no? Su metabolismo, su inflamación y su funcionalidad. Bueno, me sorprendió. No me sorprendió realmente, tristemente no me sorprendió, pero me sigue impactando cada vez que la leo, que es de cada 100 personas que van al médico de primaria y tienen colesterol, hay un 2%, o sea, 2 personas hacen exclusivamente cambios de estilo de vida. El restante 98, perdón, de ese restante 98, la mitad solo hace tomar la estatina. Y la otra mitad, lógicamente, hacen las dos cosas.
Pero me llamó mucho la atención el hecho de que la mitad de las personas solo toman la pastilla, no hacen nada más. Pretender que una pastilla, por muy buena que sea, te solucione tus problemas de salud, con todos mis respetos, es una irresponsabilidad. O sea, hay que decirlo claramente. O sea, ya no es que sea más o menos defendible, más o menos entendible. Yo cada día veo 40 pacientes en la consulta y casi todos los días ya no es, o sea, obviamente no me enfado, pero casi todos los días les planteo a los pacientes que la salud está en sus manos, ni en las mías, ni en las del gobierno, ni en las de ningún servicio canario de salud o catalán de salud o de lo que donde estén, y que seguir esa actitud es irresponsable. Cuidado, porque ellos están generando una situación que cada vez es más insostenible. No podemos seguir creando enfermos crónicos. Hay que cortar esto ya. De hecho, hay una Bárbara Millen, que es la directora del Centro de Dietética Nutricional de Estados Unidos, casi nada, en una última carta que dirigió al gobierno de Estados Unidos, a los departamentos de alimentación y agricultura, les decía claramente que se habían equivocado haciendo hincapié en el tratamiento de las enfermedades, que había que cambiar eso ya, que se necesitaba un giro dramático de paradigma para enseñar a las personas y a los médicos que lo más importante es la prevención y que el autocuidado en la alimentación y en el ejercicio es lo más importante para todo: diabetes, hipertensión, cáncer, colesterol, por supuesto, lo que se llaman las enfermedades de la civilización. O sea que cuando una persona de ese nivel dice eso, yo por lo menos me reconforta, me da esperanza. Pero luego en el día a día también es verdad que es muy complicado porque la televisión también manda mensajes contradictorios y los médicos siguen sin reciclarse y sin adaptarse y sin estar a la última. Y es complicado. También la industria farmacéutica lo hace muy bien. Nótese la ironía en que los cursos que da, las formaciones que da, todo eso está, digamos que orientado a que promocionemos sus productos y las guías clínicas están financiadas por ellos. Entonces, es un mundo complicado, es un mundo de piratas, hay que decirlo claramente, son unos piratas. Para el que no se haya leído el libro de Gotze, les recomiendo Medicamentos que matan y crimen organizado, un gran libro en el que el exdirector o director de la Cochrane, que es una entidad top mundial que se dedica a revisar evidencia científica, ataca y arremete con furia, ¿cómo se llama esto? Lógica y entendible y justa contra la industria farmacéutica. Sí, 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 vamos, ya completamente de acuerdo. O sea, lo dicho es hora de coger las riendas de cada persona que se preocupe y que se forme en salud. Que ahora con Internet es muy fácil. Hay que saber dónde buscar, por supuesto, pero hay multitud de recursos, multitud de aplicaciones, cursos online, incluso posgrado, experto universitario que puedes hacer desde casa, dedicando unas horas al día, a tu ritmo. Te dan, no por el título, que el título al cabo sí está bien, pero por aprender, por saber lo que necesitas saber para cuidarte tú y a tu entorno, a tu familia, que es lo más importante al final, y a tus amigos si se dejan. Pero, ya digo, hay que dejar de creer que el médico tiene la respuesta, porque el médico viene de una tradición demasiado pesada, demasiado anclada en el pasado, en el que le cuesta salir. Primero porque le han enseñado eso. Segundo porque es una postura cómoda también. Tercero porque los que le enseñan, como dije antes, son las empresas farmacéuticas, que obviamente su interés es discutible, que sea la salud del paciente, cuando hay dinero por medio, ¿no? Y cuarto porque, bueno, es una inercia que se arrastra y cuando tú hablas con otros colegas médicos
y comenta cosas como las que estamos hablando aquí, que si el colesterol se oxida, que si tiene que ver con el sedentarismo, que si el pescado omega 3. Sí, lo han oído hablar, ya les suena, pero no lo conocen, no saben en profundidad cómo abordar a un paciente. Entonces, cuando llega un paciente a la consulta, miran la analítica y ven que tiene el colesterol a 240, sí, a lo mejor si no saben qué ejercicio es bueno, si no saben qué dieta, ¿qué le van a decir? Le dicen, sí, hagan ejercicio y dieta y tómense esta pastilla, ¿no? También porque los protocolos, hay que decirlo, casi te obligan a hacerlo. Pero claro, cuando tú ves que, si quieres lo hablamos ahora, la última guía de la American Heart Association 2013, en el que la cual recibió muchísimas críticas porque prácticamente se propugna la universalización del uso de la estatina, porque bajaron el umbral de riesgo, bajaron el riesgo cardiovascular y prácticamente cualquier persona mayor de 65 años que no sea demasiado activa va a estar abonada a una estatina. Todos los diabéticos, todos los que, por supuesto, los que han tenido un infarto, eso sí, son 4 grupos. Uno es el de los infartos, eso está claro. El segundo grupo es el de los que tienen la mutación genética, los que son hipercolesterolemicos familiares, que eso parece ser que está claro. Los diabéticos, todos los diabéticos, prácticamente. Entonces, eso ya no está tan claro, porque sí que es verdad que la diabetes se considera un factor de riesgo cardiovascular mayor, pero hay otros estudios que dicen que los diabéticos, solo por el hecho de serlo, no tienen por qué tener tanto riesgo cardiovascular como para tomar una estatina. Y el cuarto grupo, que es el que ya recibió muchísimas críticas, es personas sanas, sin diabetes, con el colesterol prácticamente no normal, porque si no, no se tomaría, pero con un LDL por encima de 70, que eso es muy normal, muy infrecuente, pero con un riesgo cardiovascular por encima de 7,5%, bajaron ese riesgo y entonces la mayoría de las personas van a tener que tomar la estatina. Y eso no puede ser. No puede ser que tú hagas una guía que su título es Estilo de vida para prevención de enfermedad cardiovascular y luego a la práctica metas la estatina a casi todo el mundo. No se soporta bien. De hecho, han salido muchísimas críticas a esta guía y que diciendo que no, como ya dijimos antes, no está justificado el uso de estatina en personas sanas en prevención primaria. Y sigue sigue dando la estatina. Nutrición y deporte, fundamentales. Después, bueno, hábitos de vida en relación, por ejemplo, a las toxinas ambientales. A veces no podemos elegir dónde vivimos, a veces sí. Si pudiésemos elegir dónde vivimos, por supuesto, si no somos urbanitas convencidos, podríamos plantearnos vivir en un entorno más natural. Primero porque los entornos naturales disminuyen marcadores de riesgo cardiovascular directos como son la presión arterial, la liberación de adrenalina, los corticoides, la frecuencia cardíaca, etc. Y segundo, porque hay menos carga de toxinas ambientales, con lo cual también hemos visto que eso también influye en la oxidación de la LDL, ¿no? De la molécula LDL que transporta el colesterol en la sangre. Entonces, si sumamos todo esto, el riesgo cardiovascular bajaría. También por la tranquilidad que te da ver un paisaje natural. Por multitud de cosas, parece que sí compensaría, ya digo, salvo cuestiones de trabajo o personas que de verdad en el campo o en la playa sean infelices, compensaría vivir en entornos naturales. Parte del pack clásico de tratamiento para el colesterol. Todo esto hay que decir que también a los espectadores les emplazo a que revisen todo esto en internet. Si quieren hablar conmigo, yo estaré encantado de responderles. Luego, si quieres, damos un contacto. Porque el tema del tratamiento del colesterol con medicina natural, con medicina ortomolecular, es muy interesante. Lo que pasa es que hay que entender que, como dijimos hasta ahora,
no siempre hay que tratarlo. Es decir, haces una analítica, tienes colesterol alto, habría que ver primero qué perfil tiene. Segundo, como ya dije, eliminar todos los factores de confusión como son hipotiroidismo, infecciones, estrés, toxinas ambientales, etc. Y una vez que tengamos claro que el colesterol es mutación genética, y una vez que tengamos claro que tenemos riesgo aumentado y colesterol alto y que haciendo la dieta y el ejercicio no baja, entonces tendría sentido iniciar un tratamiento con medicina ortomolecular, que el tratamiento clásico incluye vitamina A, vitamina D, que suelen ir juntas, por ejemplo, con el aceite, el famoso aceite de hígado de pescado, o con huevas de bacalao, es decir, con huevas de pescado también, fantástico. Recuerden que normalmente, si no hay una patología muy avanzada, enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas degenerativas ya avanzadas, siempre es mejor tomar el suplemento en forma natural, es decir, en el alimento. ¿Por qué? Porque tiene la sustancia que queremos y tiene 1000 cosas más que se llaman cofactores que ayudan a que esa sustancia se absorba mejor. Nuestro cuerpo está diseñado para comer comida, no para comer suplementos. Entonces, cuando las cosas se complican y no somos capaces, porque estamos muy fastidiados por dentro, de extraer lo que nos interesa del alimento, o tenemos que llegar a dosis más altas, pues ahí sí hay que dar un suplemento. Pero primero siempre comida real, comida de verdad. Entonces, sigo, vitamina A y D, que es el hígado de pescado, vitamina C, vitamina K, también sería interesante, curcumina, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos el arroz de levadura rojo, que es un arroz que se fermenta con una levadura que se llama Murmura pruriens, que le da el color purpuriens, que le da el color púrpura ese, que en el fondo este arroz tiene una sustancia que es prácticamente igual que una estatina. Por eso funciona tan bien, porque lo que pasa es que, curiosamente, actúa igual que una estatina, pero tiene menos efectos secundarios. Entonces, que eso no lo hemos dicho, pero una de las cosas también malas de la estatina es que dijimos antes que para que una persona se salve, la tienen que tomar 83 personas, pero de cada 50 personas que la toman, una desarrolla diabetes. Y de cada 10 personas que la toman, una desarrolla enfermedad muscular, que a veces es tan agresiva que hay que parar, porque la persona no lo soporta, no tiene energía, le duelen los músculos. Entonces, hay que tener en cuenta también lo que se llama el número necesario para dañar. Está el número necesario para tratar y está el número necesario para dañar. Las dos cosas hay que balancearlas. Y otros tratamientos clásicos para el colesterol, pues básicamente el glutatión, porque es un antioxidante muy potente y más o menos tenemos eso ahí, el tratamiento clásico. En el 2010 salió un estudio de Mozaffarian, que es un investigador que está muy activo en el tema del colesterol, diciendo que cuando cambiábamos la grasa saturada por grasa poliinsaturada, disminuía la mortalidad. Fue como una confirmación del punto de vista clásico de que la grasa saturada es mala y la poliinsaturada, que son los cereales y el pescado, bien, ¿no? O sea, carne mal, pescado y cereales bien. Lo que pasa es que ese estudio tuvo muchísimas críticas porque los estudios que cogió es un metaanálisis. Entonces, los estudios que cogió para llegar a esa conclusión, por lo visto, eran muy heterogéneos. Es decir, no eran ideales para comparar. O dicho de otra manera, el tipo de diseño de los estudios, la grasa que utilizaban, la comida, etcétera, no se podía comparar bien. Con lo cual, parece ser que la conclusión no es del todo fiable. Luego, el mismo autor, Mozaffarian, en 2011, hizo un estudio que demostró lo que dice, o que concluye que la grasa saturada, pero solo la proveniente de lácteos, mejora la enfermedad cardiovascular. También un artículo debatido por lo que sabemos de los lácteos, que seguramente no serán el alimento idóneo para nosotros, pero por lo menos, bueno, va un paso más allá y especifica un poquito más desde su punto de vista lo que puede ser bueno. Después, en el 2012 salió un metaanálisis de 1000 obesos que haciendo dieta alta en grasa y baja en carbohidratos, que es lo contrario de lo que se recomienda ahora,
mejoró todo. Un estudio maravilloso en el que mejoró todos los parámetros de tensión arterial, glucosa, colesterol, todo bien. Con lo cual, es curioso, ¿no? Que se siga recomendando. Y luego vino un estudio de Ramsden, que es otro investigador muy activo, en el 2012, en el que sustituyó grasa saturada por ácido linoleico, que es el omega 6 de los cereales, y aumentó la mortalidad. Entonces, él dijo que había que revisar las recomendaciones actuales porque algo fallaba aquí. Por último vino Choudhury en el 2014, quedando Choudhury en 2014, que no encontró beneficio de bajar saturada y subir poliinsaturada. Otro golpe tremendo a la recomendación oficial. Y en 2015, un estudio muy interesante en Japón, en el que demuestran que en Japón, cuanto más colesterol se tiene en la sangre, menos mortalidad hay. Muy curioso ese estudio. Sabemos que Japón es un paradigma aparte, o quizás no tan aparte, porque Japón tiene colesterol muy alto en sangre porque come mucho pescado. Pero si comer pescado es bueno y el colesterol alto en sangre es malo, aquí hay un choque brutal, ¿no? Hay una cuestión que hay que estudiar muchísimo mejor que hasta ahora. Y no decir, no, Japón es que Japón son raritos, Japón va aparte. No, Japón nos puede servir mucho para entender el tema del colesterol. Y por otro lado, ese estudio concluyó que en todo el mundo, a partir de 65 años de edad, el colesterol alto disminuye la mortalidad. Ajá. Que es otro dato muy interesante. ¿Por qué en esa edad el colesterol alto disminuye la mortalidad y antes no? Ahí lo dejo. Deseo que te haya gustado esta entrevista. Si quieres descubrir más entrevistas como estas, te invito a que te inscribas a mi newsletter a través de mi página web www.joaquinlamora.com.